Bueno, pues iniciamos con la grabación. Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por compartir estos momentos entre todos. Gracias por sus pedimentos, por su acercamiento, por la unificación. Generalmente preparo el tema. Hoy preparé, pero solamente una parte muy pequeña. Eh, Le comentaba a nuestra hermana Solida ahorita hace ratito que en la semana pues se me fue muy complicado hacer la preparación que normalmente hago. Sin embargo, hubo ese sentimiento de decir no te preocupes, vamos a hacer las cosas diferentes. Y pues aquí estamos confiando también en todas las participaciones que ustedes nos van a entregar. Había quedado como encargo que nos hicieran oración, que hicieran oración para entregarnos un mensajito, unas palabras, una revelación referente a lo que es el tema del suicidio. Nada más como introducción, voy a leer estos pequeños párrafos para irnos poniendo en contexto del tema, ¿verdad? Escribí, debemos de tomar en cuenta que el suicidio es la decisión consciente o inconsciente de privarnos de la existencia. Desde formas muy sutiles, casi imperceptibles, como cuando nos sumergimos en los vicios, un alcohólico, por ejemplo, de forma muy lenta empieza a matar su cuerpo. El enfermo de diabetes que descuida sus cuidados, incluso todo aquel que llega hasta el punto de enfermar por el abuso del consumo de los azúcares, de alguna forma también está matando su cuerpo. Existen enfermedades que tan solo con ejercicio físico pudieran revertirse y por falta de voluntad, por pereza, se mantiene el cuerpo sin actividad física y constantemente va perdiendo capacidades y de alguna forma también es llevado a la muerte. Incluso existen enfermedades que, bueno, esto ya lo había leído, eso quiere decir que en distintos grados la mayoría de nosotros, por descuido o por actividades o formas de vida poco sanas, vamos o llevamos hacia la muerte a nuestro propio cuerpo de una forma apresurada y previa. Sin embargo, consideramos que el suicida es aquel que se priva de la existencia y mata su cuerpo de forma deliberada, digamos que de forma inmediata, ¿verdad? De un momento a otro se quita la que llamamos nosotros vida material. Muchas veces empujados por la enfermedad, el sufrimiento y la depresión. Sabemos que muchos de los que se suicidan pasan por momentos de depresión muy, muy fuertes. Esa depresión mata a muchas personas. La mayoría de los que llegan a tomar esa decisión es justo por la depresión. Cuando llegamos a ese grado de sufrimiento en el que no se alcanza a visualizar algo por lo cual nos podamos sustentar, cuando la voluntad ha cedido ante el abismo y nuestra vida se torna oscura, sin fortalezas, con miedo, sin un mínimo de esperanza, el cortar con la existencia es el grito desesperado que busca traer un poco de paz. Al encarnar sabemos que el espíritu no muere, y a diferencia de lo que nos hacen creer las religiones, que al suicidarnos nos iremos al infierno, no hay mayor infierno que afrontar nuestros problemas, debilidades, faltas y tropiezos, aún después de la muerte material de este cuerpo. Es por eso que el espíritu en el que estamos anteriormente encarnados, ahora al entrar al mundo álmico, debe de seguir afrontando su falta de voluntad, la falta de paz, de sufrimiento. Entonces, en términos muy generales, pues cuando nosotros descuidamos nuestro propio cuerpo, cuando nosotros no estamos sumergidos en el materialismo, también estamos matando, también estamos suicidándonos. Solamente que muchas veces, o la mayoría de nosotros lo hacemos de forma muy sutil, muy tenue, por así decirlo, de una manera muy lenta. Y el suicida pues toma la decisión de un momento repentino, de un momento a otro, corta la existencia. Entonces, esa primera comparativa inicia principalmente para darnos cuenta que, que no debemos de juzgar,
¿no? Tampoco no debemos de eh, criticar, hacer comentarios denigrantes o condenar a nuestros hermanos que han tomado esa decisión. Debemos darnos cuenta que estamos más cerca de ellos de lo que nos imaginamos. Al momento de que nosotros mismos, al descuidar nuestro cuerpo, también estamos haciéndonos de causa, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme ver qué pasó. Híjole, dice nuestra hermana Mercedes que se corta mucho el audio. Ahí, por favor, si también nos escriben a ver si hay algún problema. No, se escucha bien. Sí, ok. Es que sí creo que tengo un poco de problemas con el internet, pero bueno. Entonces, pues vamos a arrancar con este tema. Se escucha bien, Solicitaría. hermano. Se escucha bien. Desde acá se escucha bien. Ah, perfecto, perfecto. Sí, porque yo sí tuve problemas hace rato, estaba notando que tenía problemas de internet. Y esperemos que todo vaya este, escuchándose sin problema. Bueno, pues entonces iniciemos con las participaciones, por favor, de los que nos hayan podido hacer el ejercicio de hacer oración. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de este tema del suicidio? ¿Qué es lo que nuestro Padre pudo revelarnos entre semana? Pues los micrófonos quedan a su disposición para que nos entreguen un poquito de luz cada uno de ustedes. Adelante, por favor, si alguien quiere participar con el tema. Bueno, vale, si todavía no. Adelante, hermano Jorge. Sí, buen día para todos. Bueno, el suicidio. El suicidio abarca varias situaciones por las cuales el espíritu llega a experimentar. Igualmente, como el suicidio generalmente se llega por algún estado de ánimo del ser, de alguna desilusión, de una manera no estar de acuerdo, satisfecho con lo que está aconteciendo en su existencia humana. Es una negación de la oportunidad que el Padre Celestial le dio para poderse manifestar en este plano material y poder de esa manera pues expiar o eh, restituir deudas y que al momento de estar expiando o restituyendo, pues la carga es muy pesada, o porque él mismo se ha hecho la carga pesada en su existencia humana actual. El Padre Celestial cuando nos da una materia, pues no nada más nos la da para venir a expiar o venir a restituir, sino Él nos da una materia para venir a vivir y ser felices. Sabemos que hay dos formas de pagar esas deudas, que es la primera es por la ley divina del Padre Celestial, que es el amor, y la otra pues es la de causa y efecto. Si no queremos restituir por la ley de amor, pues tenemos que restituir por la causa y efecto, y generalmente es lo que más nosotros es lo que elegimos. De ahí viene, por supuesto, pues todo este tipo de situaciones que se presentan en donde el espíritu pues llega a tener grandes problemas, eh, los cuales le hacen perder esa fe y esa esperanza, y que en un momento dado pues él determina por ya sea por propia voluntad o por influencia de otros encarnados o desencarnados, terminar con su existencia humana. La situación aquí es bastante amplia también porque abarca varias situaciones que se dan, pero digamos que pues las más comunes sería pues esa situación, ¿no? Por supuesto los vicios, las influencias de espíritus desencarnados, el dolor mismo, las desilusiones, en fin, es una gran cantidad de situaciones que se pueden presentar. Y cree el espíritu
También puede ser por alguna enfermedad, que tiene alguna enfermedad a lo mejor terminal o que tiene una enfermedad que le está causando mucho dolor y pues determina él terminar mejor con su existencia humana, ya que el dolor que le aqueja en lo material en su cuerpo pues es superlativa, ¿no? Entonces pues llega a esa situación. La decisión de quitarse la existencia humana pues es una negación o un desprecio hacia el Padre, ¿no? De esa oportunidad que se le dio para poder venir al planeta Tierra y ser feliz y poder restituir con amor cualquier falta. Entonces, el espíritu cree que al momento de quitarse la existencia humana, se le van a acabar sus dolores, se le van a acabar sus problemas y que va a pasar a una vida mejor, entre comillas. Y resulta ser que el espíritu cuando desencarna, de inmediato, al instante, no se le quitan ni sus dolores, no se le quitan las obsesiones existentes de espíritus desencarnados, no se le termina esa confusión mental en la cual se encuentra imbuido. No, sigue sufriendo, porque ha caído en ese estado que hemos comentado, que ni es el alma ni es el terrenal. Es un estado de confusión del ser en donde no puede entrar plenamente al Valle de las Almas, porque está confundido y porque él mismo tiene lo que es esa en su propio ser, en su propia mente espiritual, esa confusión, y porque le sigue doliendo su cuerpo o porque sigue siendo obsesionado mentalmente. El espíritu cuando desencarna, el cuerpo humano, cuando deja el cuerpo humano, el alma y el espíritu se desprenden, el espíritu sigue sintiendo como si tuviera cuerpo. Es como cuando tenemos un reloj, un anillo, un collar, un arete, lo que sea hombre, mujer, o los ponga, o esos artículos los tenga en sí mismo porque pues, le gustan, independientemente de su sexo. Por mucho tiempo lo tenemos, cuando nos despojamos de ese artículo, de esa pieza de nuestro cuerpo humano, pues sentimos que todavía lo tenemos, ¿verdad? Si yo me quito un reloj, si yo usaría un reloj por mucho tiempo y de repente me lo quito, voy caminando y de repente quiero voltear a ver mi reloj y resulta que no lo tengo, pero yo siento que sí lo tengo. Así sucede cuando dejamos el cuerpo humano. Igualmente, cuando una persona pierde una extremidad de su cuerpo, ya sea algún dedo del pie, de la mano, una mano, un pie, o una pierna completa, un brazo completo, el ser sigue sintiendo que lo tiene, que tiene su cuerpo, que tiene su dedo, que tiene su mano, que tiene... ¿Por qué? Porque ha sido tanto tiempo que ha estado con esos elementos en su existencia humana que al momento en que ya no lo tiene, todavía siente que lo tiene. Todavía siente que le da comezón en alguna parte ya no existente en su cuerpo humano. Y eso es debido porque el espíritu tarda un tiempo para comprender o asimilar que ya no cuenta con un cuerpo humano. Dependiendo, reitero, su estado de conciencia que se encuentra el espíritu, que esté consciente de qué es lo que está pasando o qué es lo que está aconteciendo. Y si está turbado, si está enajenado, si está confundido, difícilmente se va a poder quitar de sí mismo esa sensación de que todavía tiene un cuerpo humano. Entonces, cuando él decide arrojarse al vacío o la manera en la cual él decida quitarse la existencia humana, él va a seguir sintiendo y tener pesares y estar en ese estado que llamamos que ni es del alma ni es de la material, que es un espíritu como alma en pena, que sigue sufriendo, que aún después de haberse quitado la existencia humana sigue sintiendo que esa enfermedad que le aquejaba le sigue todavía doliendo, que eso que le dolía a través del alma, por eso se dice que es el alma, le duele el alma, que en el alma le duele
alguna situación acontecida que no pudo superar y que decidió quitarse la existencia para unirse con aquel ser amado que llegó a perderse, a su madre, su hijo, su esposa, su amiga, su lo que sea. Y se da cuenta que entra en un estado en donde sigue sufriendo. Entonces, no es sencillo lo que acontece y la turbación muy grande puede ser. Entonces, pues es delicado porque el no matarás también se ejerce ahí. El no matarás no quiere decir que no mate yo nada más a mi semejante, sino que respeta también mi cuerpo humano, porque el que muere es el cuerpo. El no matarás se refiere a no quitarle a un espíritu su cuerpo. En este caso, si yo decido suicidarme, pues yo estoy matando mi carne, y entonces me convierto en un asesino de mi propia carne. Y soy deudor. Ya creé la causa. Entonces las situaciones, por eso la ley de causa y efecto es muy importante conocerla para que sepamos cómo actúa y no hagamos actos o actividades o situaciones que nos vayan a causar un dolor posteriormente, aunque por supuesto que todo es enseñanza. Nos equivocamos, cometemos errores, viene la ley de causa y efecto y nos enseña. Y al final de cuentas, todo es enseñanza. Nada más que a veces aprendemos con dolor y a veces a veces con amor y a veces con dolor, pero todo es enseñanza. Entonces la situación del suicidio pues es muy grave. Es muy grave porque tanto ya sea voluntario, ya sea que uno le den muerte, ya sea que uno muera por alguna enfermedad que sufre uno mucho, por muchas situaciones, el espíritu al desencarnar puede quedar en un estado en el cual estoy comentando. Y si es un espíritu que no muere por la situación de un suicidio y que ya está con más luz, pues obviamente ya su entrada al Valle de las Almas ya no es tan complicado. No decimos tampoco que es de lleno, pero sí es más rápido, porque su confusión es mínima, muy poca, entonces, y aparte se deja orientar y guiar por los guías espirituales que le permiten entrar ya al Valle de las Almas para esperar ya tener una purificación de todo lo que hizo, ese juicio ya pasado, que es el juicio al momento de desencarnar, que fue lo que, la balanza de qué fue lo que hice correcta e incorrectamente, y entonces sí ya puedo esperar mi turno para volver a reencarnar, o en su caso, para un caso de que ya sea un espíritu más evolucionado, pues una escala mayor, ¿no? Ya ir a otra misión diferente. Que desencarnar no quiere decir que vamos al valle directamente de las almas, ni mucho menos al valle espiritual, porque en el valle espiritual todo es luz, todo es paz, todo es pureza, todo es armonía, tranquilidad, amor en exactitud. Entonces, ciertamente los libros hablan de eso, pero pues no es que ya morimos y ya nos vamos al valle espiritual, porque pues puros, pues nadie. Entonces, por ello es que es importante pues orientar a aquellos que se encuentran en una situación de quererse suicidar, pues de explicarle qué es lo que acontece, porque no va a acabar con su dolor y con su sufrir, únicamente quitándose la existencia humana. Cedo el micrófono, gracias. Muchas gracias, hermano Jorge. Así es, hay muchos puntos importantes que nos comenta nuestro hermano. Algo que hay que resaltar de esto último que nos decía es de que no porque partamos digamos que a estos valles en los cuales tenemos que deshacernos de las confusiones, tenemos que entrar en conciencia, vamos a entrar al mundo espiritual, ¿no? Nuestro hermano nos explicaba que no por el hecho de ya no tener cuerpo humano, vamos directamente al mundo espiritual. O sea, el mundo espiritual tenemos que de alguna forma, pues no que lo ganemos, sino que más bien aprendamos a llegar a él, que tengamos la limpieza suficiente para alcanzar esos grados. Entonces, ¿cómo logra un espíritu de alguna forma llegar al mundo espiritual? Pues emanando el amor, sabiendo encontrar la paz, eh, aprendiendo ese lenguaje o ese idioma universal que es el amor.
En otras palabras, prácticamente lo mismo que hacemos aquí. ¿Cómo lo hacemos nosotros cuando queremos acercarnos al Padre? ¿Cómo lo hacemos nosotros cuando queremos abrir nuestro corazón a la comunicación de Dios? Pues orando. Y en ese sentido también los espíritus o los que han decidido entrar a ese mundo de forma precipitada, quitándose la existencia, y todos los espíritus que estamos de mayor o menor grado confundidos, necesitamos que aprender a orar, tanto en cuerpo como cuando ya no tenemos cuerpo, cuando estamos desencarnados. Entonces, muchos de estos espíritus lo que necesitan es aprender a orar. Entonces nosotros, si estamos aprendiendo ahorita esas diferencias tan grandes que a veces no identificábamos entre solamente rezar repetitivamente ciertas palabras, sin sentido, sin esencia, y ahora nosotros ya entendemos lo que es orar verdaderamente, cuando ya entendemos que tenemos que acercarnos por medio de los sentimientos, por medio de las acciones, por medio de la sabiduría. Entonces eso mismo tenemos que enseñarle a nuestros hermanos que están desencarnados, que están sufriendo, que están llegando a esos planos, como decía nuestro hermano Jorge, que no son ni espirituales ni álmicos, ¿verdad? Que son planos en los que están atorados los espíritus, atorados porque no saben llegar al plano espiritual. O no sabemos todos, la mayoría de nosotros la realidad es que no sabemos. Entonces tenemos que aprender y también en su momento tenemos que enseñarles. Muchos de los espíritus que molestan, que son violentos, que están en las casas y que no quieren abandonarlas, o que toman posesión de los cuerpos y tienen todo este tipo de actitudes fuertes que nos impactan y que nos llegan a herir, están en ese punto en el cual no logran visualizar, no logran encontrar el mundo espiritual, ese plano espiritual. Entonces es nuestra responsabilidad ayudarlos a encontrar el mundo espiritual, encontrarlos a encontrar el plano espiritual. ¿Cuál es el plano espiritual? Pues el plano de amor, el plano de paz, el plano de perfección, ese plano que solamente empezamos a vislumbrar con las oraciones, a través de la comunicación con Dios, a través de la comunicación con nuestros hermanos ascendidos, nuestros hermanos de luz. Entonces, pues ahí nos damos cuenta de la gran responsabilidad que nosotros tenemos o vamos adquiriendo en el momento que decimos, yo ya aprendí un poquito de cómo orar, ya aprendí a comunicarme un poco con nuestro Padre, ya aprendí a comunicarme un poco con esa parte amorosa, de paz, de amor. Entonces, pues ahí está la lección que nosotros tenemos que darle a nuestros hermanos que vibran en esa actitud violenta para convertirlos, para resucitarlos, darles un poco de esperanza, de luz, de amor, y entonces dejen esas actitudes y al contrario encuentren esa luz que tanto necesitan, ¿verdad? Cuando se dice vamos a entregarle luz a los espíritus, esa es la luz, ese conocimiento, esa es la luz. Si nada más de nuestra boca sale, te entrego luz, pues no estamos entregando nada, estamos entregando un decreto que nada está haciendo por nuestro hermano. Si acaso es un pequeño sentimiento de buena voluntad, pero hasta ahí. La luz verdadera es ese conocimiento que revela el camino para acercarnos a Dios. Entonces, pues, vamos progresando pues en el entendimiento de lo que vamos a hacer con nuestros hermanos, de lo que tenemos que entregarles, de la responsabilidad que tenemos ante ellos. Si alguien más quiere tomar los micrófonos, por favor, adelante. Si nos quieren compartir de su experiencia, cómo les fue con el ejercicio de la semana, de hacer la oración por este tema de suicidio, qué fue lo que recibieron. Adelante, por favor. También recordarles que estas participaciones pues son oportunidad para nosotros practicar. Cuando nosotros hacemos una oración es porque nos estamos acercando a Dios. Y una vez que recibimos, sea mucho o sea poco, no importa, ese acercamiento a nuestro Padre, el compromiso que tenemos a la hora de nosotros participar, por ejemplo, ahorita,
hace que el acercamiento sea mayor. O sea, ¿por qué? Porque nuestro Padre sabe que vamos a entregar una palabra. Nuestro Padre sabe que nos está preparando para entregar un mensaje a los demás. Entonces, son oportunidades para ir desarrollando la oración, para desarrollar los dones espirituales, para desarrollar la inspiración, esa, todos y cada uno de los dones que nosotros vamos a ir desarrollando, pues los podemos practicar con estas participaciones. Entonces, pues, que no sea por pena, que no sea por falta de sentir que a lo mejor no pueden entregar mucho, por poquito que sea, es bienvenido. Adelante, si alguien quiere comentarnos del ejercicio de la oración o incluso algo que estén pensando, dudas también son muy importantes que nos las hagan expresas. Hermana Mercedes, si usted nos pudiera participar de las dudas o de qué es lo que más le ha llamado la atención sobre este tema, qué es lo que más se necesita. Pues sí, hermano, buenos días a todos. Sí, adelante, hermano. Pues mire, yo de verdad que como que estoy un poquito cerrada en eso porque pues a pesar de el tiempo que llevo sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Nunca había vivido algo tan cerca de esta manera y la verdad no, o sea, yo no me puedo explicar, ¿verdad? En lo humano decimos que se necesita mucho valor para hacer eso. O que se es muy cobarde, ¿verdad? Yo no entiendo eso, no puedo entenderlo. Se me hace muy difícil. Y sobre todo cuando a veces los jóvenes hacen esas cosas por soledad, por desesperación, porque piensan que nadie los comprende, porque tienen necesidades. Y a veces es comprensible eso hasta cierto punto, pero cuando lo hace una persona adulta, pues no sé, en verdad yo no entiendo, no entiendo, y yo se los comento y siento como una angustia en mi corazón, como un miedo. Y como acaba de decir el hermano, ¿verdad? El espíritu sigue aquí en la faz de la tierra y sigue con lo mismo. Y creo que es más doloroso y más terrible porque ya no se puede uno, bueno, vamos a decirlo, comunicar, ¿verdad? Materialmente. Y está ahí constante. Y a veces el dolor, todo el dolor que se causa a los que se quedan es terrible y no se puede entender. Entonces, creo yo que si estando con carne, si estando presente, a veces no se nos comprende y no se nos entiende, menos cuando ya estamos desencarnados. Y muchas veces ese espíritu se hace presente a las personas sensibles, ¿verdad? A las que están abiertas a todo esto. Pero en verdad que a veces no se les puede entender qué es lo que quieres decirme, qué es lo que puedo hacer por ti, ayudarte. Yo sé que de alguna forma pidiéndole a Dios, llorando por tu espíritu, pero son espíritus confundidos y en realidad quieren la ayuda y buscan la ayuda. Y a mí me ha pasado con este hermano, se me hace presente y no sabe cómo, yo no lo entiendo, yo no puedo entender qué es lo que me quiere decir. Y levanta mucho sus brazos y como que discute, alega, o yo no sé cómo entenderlo, pero no lo escucho.
no me muestra nada. Y muchos de mis hermanos sabrán que cuando, bueno, yo le llamo canalización, muchos de mis hermanos que tienen ese don saben que cuando el espíritu se hace presente y es un espíritu que está tranquilo y que está en paz, muestra muchas cosas y da mucho conocimiento de lo que era su vida, porque en verdad se ven como eran en la faz de la tierra. Pero aquí lo único que queda es ayudar con esa oración, pero se siente raro. Yo siento raro adentro de mí. En mi plexo solar yo siento raro cuando un espíritu no puede comunicarse de buena forma. Es como cuando alguien quiere hablar y no puede o no puede articular palabra. Para mí es muy confuso, muy triste, no lo comprendo. De verdad que yo pienso que ha de tenerse mucho valor para hacer eso. Y es terrible para todos los que se quedan, porque se hacen muchas preguntas. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no pediste? ¿Por qué no pediste ayuda? Y es terrible la confusión, tanto para los que se quedan como para el que aparentemente se va. Y a veces esa hermana que perdió a su compañero de esa forma tan terrible, y a mí se me acerca y me dice, es que necesito hablar con él, necesito... Y la verdad yo le he dicho, es que no, mi hermana, ahora no es tiempo porque yo no entiendo qué es lo que él quiere, no sé qué me quiere decir. Y lo he visto en sueños. Y también en sueños me reclama. Y miren que yo no era tan cercana a ellos, ¿eh? No, yo no tenía tanta convivencia con ellos. Era pues la hermana de este espíritu bendito, la que tengo mucho contacto con ella sí tengo mucho contacto, somos como hermanas. Y yo con el hermano no tuve mucho contacto, solamente así de alguna palabra, porque yo trabajaba en su casa cuidando a su papá. Entonces no tuve tanto vínculo con el Señor, con este bendito espíritu, ¿verdad? Que esperemos que esté encontrando pues la paz. Esa paz que aquí en esa tierra pues al parecer no tuvo. Y eso a veces pues no lo entiendo. No sé qué me quiere decir, no sé para qué estoy yo aquí. No lo entiendo y a veces los deudos quisieran saber, ¿verdad? Pero yo lo único que sé dentro de mí, en mi ser, en mi sentir, yo sé que todavía no es el momento para que ese ser se comunique, porque no puede, en verdad no puede. Y a lo mejor muchos de mis hermanos lo entenderán, otros tal vez no, pero ahora sé que el espíritu sufre, ¿verdad? Que no termina de ese dolor y que al contrario pues echa más carga. Es lo que les puedo compartir, hermanitos. Buen día. Muchas gracias, hermana Mercedes. Sí, es ese primer contacto, ese primer, o digamos la forma en la cual nosotros podemos comunicarnos, es sumamente importante. Nosotros ahorita, digamos que en el taller hemos venido repitiendo que para nosotros orar tenemos que comunicarnos con Dios, tenemos que aprender a comunicarnos. El lenguaje, o más bien el idioma universal, el idioma de nuestro Padre, pues es el amor, ¿verdad? A nosotros, aunque lo entendamos, aunque lo repitamos, aunque ya sabemos cuál es, a la hora de manifestar esa comunicación con Dios, pues nos cuesta trabajo. Incluso muchos de nosotros seguramente
sentimos que no podemos comunicarnos con Dios, que todavía nos falta mucho, pero algo similar lo sucede con este hermano. Tenemos cuando desencarnamos, tenemos que hacernos a la idea de que tenemos que dejar a un lado los lenguajes y la comunicación material. Ya no es tiempo de esa comunicación, es tiempo de pasar a algo más. Nuestra hermana Sovida, ¿quería usted comentar, hermana? Adelante. Sí, mis hermanos, la paz de nuestro Padre Dios sea en vuestros espíritus. Este, pues sí, ya sabemos que la muerte a través del suicidio no es la mejor decisión ni la mejor solución, en ningún sentido, ni material ni espiritual. Pero yo, ¿qué puedo hacer para contribuir a que eso no se siga suscitando, verdad? ¿Qué función me toca a mí? En el mundo, me ha pasado a mí que sí me han tocado personas así, en los diálogos, en las pláticas y en las pocas conversaciones, que se quería suicidar. Entonces, nosotros debemos de combatir haciéndole a la persona valerse. O sea, que no me entienden, que no me comprenden, que todo por decir, todo lo que son sus problemas, hacérselo ver que primeramente me tengo que querer yo, primero tengo que estar bien yo, primero tengo que valorarme yo. Cuando yo me valoren, cuando yo me quiera, pero poniendo pues todo en mí. Si no cree en Dios, pues no le puedo decir que cree en Dios, ¿verdad? Entonces, poniendo todo en mí, todo mi potencial para mí, se va desvaneciendo la parte de estar, lo que me hicieron, lo que me hizo aquel, el que no me entiende, el que no me comprende. Y aquí entra la parte espiritual, ¿verdad? De nosotros. El decirle que se tiene que valorar, que si quiere que lo valoren, se tiene que valorar, porque no podemos dar lo que no tenemos en esta vida. Entonces, es así como esas plantas, o esos arbolitos o esos espíritus agarran nuevamente fuerza y empiezan a ver desde una alimentación, desde dormir bien, porque el mal lo primero que te quita en la tierra es tu paz, tu, tu, tu intranquilidad, no te deja ser tranquilo, el mal siempre, ¿no? Entonces, podemos hablar de suicidio, muchos puntos de suicidio aquí, pero bueno, vamos ahorita yo lo voy a enfocar en lo que está pasando, ¿no? ¿Qué fue esta pandemia que pasó? ¿Qué fue esta situación? Fue una epidemia de mortandad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo combatimos? Orando. Perdió fuerza y ya se están viendo los resultados, ¿no? Como su mismo mal contra la espiritualidad, su mismo mal se lo depura, se lo destruye. Entonces, si nosotros como espirituales vamos haciendo las cosas como Dios ha marcado y ha indicado a través de estudios, de análisis, de meditaciones, de revelaciones, de todo lo que Él nos muestra, todo tiene que ser en positivo. O sea, la mortandad estuvo, la mortandad pasó, pero hoy la misma mortandad, o sea, ella se dio sola. ¿Por qué? Porque oramos. Cuando nuestro pedimento es poco, mucho de unos y de otros, Dios nuestro Padre lo multiplica y lo hace grande. Entonces, se ve que van a venir más pruebas, pero tenemos que seguir echándole ganas, tenemos que seguir pidiendo, tenemos que seguir orando, y en lo que nos toca a nuestro alrededor, pues apoyarnos unos a otros, ¿no? Y también pues a la distancia también sabemos que no hay nada que nos pueda dividir ni detener, porque pues nuestro Padre Dios es el tiempo. Así que yo así lo estoy ahorita analizando, ¿verdad? No sé ustedes cómo lo vean. Es todo, mis hermanos. Sí, muchas gracias, hermana Sovida. Entonces, esta parte de estas decisiones que se llegan a tomar, su hermana Sovida, como nos decía, digamos que en esta enfermedad que ahorita se está dando,
Una de las consecuencias más graves ha sido el suicidio. De hecho, la tasa de suicidio ha crecido bastante. En consecuencia también de la crisis que se une, ¿no?, a la enfermedad. Hay una crisis económica, los encierros que se han dado en muchos países. Aquí en México afortunadamente no vivimos esas situaciones, pero en los países más avanzados, como los europeos, pues ha sucedido mucho que restringen, que los tienen encerrados, que les han quitado la libertad. Y al tener ese encierro, al estar privados de la libertad y sobre todo al no tener la economía suficiente como para mantenerse, pues llegan momentos en los que las personas se suicidan. Y han sido muchísimas, muchísimas las personas que han caído en estos años, en estos 2 años que llevamos de la crisis. Y ha aumentado mucho más de lo normal. Y son eventos en los cuales nuestros hermanos buscan una salida a los problemas, una salida para dejar de sufrir. Y sin embargo, ahorita comentaba de que el gran problema es el lenguaje, es la forma de comunicarnos. Nos comentaba nuestra hermana Mercedes que no encontraba la forma de comunicarse con el espíritu del que se le manifestaba, del que se había suicidado. Y esa falta de comunicación, esa falta de conexión nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Para nosotros alcanzar a comunicarnos espiritualmente, uno de los principales errores es el que queremos manifestarnos de forma materializada. Eso quiere decir que queremos utilizar todavía nuestro lenguaje material, nuestras palabras. Cuando nosotros queremos utilizar las palabras para hacer oración, pues ya de entrada estamos en un problema, en un error, algo que debemos de escalar para ya no estar haciéndolo así. No porque sea malo, sino porque existen formas todavía mejores de hacerlo, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros estamos encarnados, los espíritus tienen oportunidad de hablar como así lo estamos haciendo ahorita. A través de la palabra nosotros nos comunicamos. Ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando queremos comunicarnos con un espíritu? Pues ya las palabras no son muy propias para hacerlo. Tenemos que subir al siguiente escalón, a un nivel todavía más elevado. Y ese siguiente escalón es empezar a hablar a través de los sentimientos, a través de la esencia. Cuando nosotros queremos ayudar, por ejemplo, a un hermano que en su otra vida estuvo en un país extranjero en el cual hablaban otro idioma, pues ¿cómo nos vamos a comunicar con él? ¿No? Entonces no pudiéramos nosotros ayudar a un espíritu que por ejemplo un espíritu que es ajeno a la tierra, que no conocemos su lenguaje. O sea, sí podemos ayudarlo y sí podemos comunicarnos con cualquier espíritu, pero tenemos que ocupar el idioma adecuado. Y el idioma adecuado es el idioma del amor. Entonces, tenemos que nosotros también aprender a hablar con ese idioma. Si no aprendemos a hablar con el idioma del amor, si no aprendemos a hablar con el idioma espiritual, pues no vamos a poder ayudar a nuestros hermanos. Entonces, ahí el espíritu que está pasando por ese trance necesita tener esa revelación, llegar en conciencia de decir, es que estoy ocupando mal la forma en la que me quiero comunicar. Y nosotros también de nuestro lado, aquí en la tierra que todavía estamos encarnados, tenemos que aprender a usar ese lenguaje. Tenemos que aprender a comunicarnos de esa forma espiritual. Entonces, ahí ya de entrada tenemos que dejar los rezos, tenemos que dejar la palabra hablada, escrita, y en nuestras oraciones subir un escalón arriba para poder comunicarnos de forma espiritual. ¿Nos querías preguntar algo, Teresa? Adelante, por favor. Sí, buenos días, disculpen, no quería interrumpir, más bien es que estaba pensando de acuerdo a lo que, pues a lo que nos han dicho ahorita. Dice el hermano Pacheco mm, que bueno, cuando ya no se tiene el cuerpo, cuando se muere, es similar a cuando se pierde cuando estás vivo, pero perdiste un miembro o una parte, tú lo sigues sintiendo. Entonces, desde ese punto de vista,
este, pues con lo que nos, con lo que hemos aprendido en el taller y con lo que nos está diciendo usted ahorita, ¿no? De estar en la oración y estarse, no sé si los términos que utilizo estén bien, discúlpenme, pero es la forma en la que me lo estaba yo explicando. O sea, si nos estamos espiritualizando ahorita de manera consciente, eh, pues sí, consciente mediante un proceso razonado de querernos elevar en la oración. La pregunta es si sucederá igual cuando desprendamos, o bueno, yo quisiera, ¿va? A lo mejor anhelara que así fuera. Cuando desprendamos el cuerpo físico, el anhelo sería que entonces tuviéramos esa costumbre o ese hábito de buscar esa comunicación, ya no nada más mediante la palabra guiada, mediante el acto de doblar las rodillas, sino como nos ha estado enseñando y nos ha estado insistiendo usted de orar, no nada más no nada más así, sino tratar de estar todo el día en un continuo, en una continua oración mediante el ejercicio de estarse espiritualizando en todos los sentidos. Y cuando desprendamos, entonces vamos a buscar este estado, porque es el estado, como si fuera nuestro cuerpo y quererlo estar sintiendo. Y yo creo que eso nos ayudaría a evolucionar. No sé, perdón si no me expresé bien, no sé si no son las palabras, pero Sí, 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 gracias. es correcto, hermana. Exactamente, exactamente eso que acaba de decir. Justo es lo que hay que buscar. Así es. Y nada más eh, eh, nos desprendemos, por ejemplo, ahorita de la parte material del lenguaje, ¿verdad? Ya no necesitamos palabras para decirle a nuestros hermanos que los amamos. Ya no necesitamos palabras para decirle a un hermano que sentimos su dolor. Con el sentimiento se lo expresamos. Y cuando desprendemos, cuando morimos en lo material, sigue el siguiente paso, que es ya no necesitar de nuestro cuerpo tampoco, porque de hecho ya no lo tenemos, ya estamos pues en otro estado. Pero sí es correcto lo que usted pregunta, hermano, o sea, es exactamente lo que se busca, exactamente eso. El que nosotros como espíritu, cuando desencarnemos, este ejercicio que estamos haciendo ahorita de orar, nos lo llevemos como herencia al mundo espiritual o al mundo en el que lleguemos, y a través de esa oración, estando así sin cuerpo, ascender me refiero a que busquemos la espiritualidad y entramos en conciencia y entonces empieza a hacerse la luz en nosotros, justo porque ahora ya dominamos este ejercicio de orar. Es el que es la llave con la cual nosotros vamos a poder encontrar a nuestro Padre, encontrar al mundo espiritual. Esa es la llave con la cual se nos van a abrir las puertas. Y esa es la gran diferencia que va a ser de nuestra vida a la hora de partir de este mundo. El que sepamos o que no sepamos orar. Es la gran diferencia. Es completamente lo que nos va a dar como entrada a este nuevo mundo que pues muchas veces la realidad es de que ni lo conocemos porque nuestra vida está llena todavía de mucha suciedad, de muchas cosas que nos impiden acercarnos, que nos impiden recibir la luz. Bienvenida, Vicky. Si alguien más quiere comentar, adelante, por favor, los micrófonos están Gracias, abiertos. buenos días a todos. Buen día. Muy bien, les pegué en pantalla unos párrafos que hablan de la muerte. El párrafo de la 1.23.13 de Vida de Verdadera, ya un poquito más a la mitad, dice: mientras el hombre no comprenda la espiritualidad que debe tener en su vida, la paz estará muy lejos de ser una realidad en el mundo. En cambio, quien cumpla con mi ley de amor no temerá a la muerte ni al juicio que espera a su espíritu. Esto porque cuando nosotros o cuando alguien se suicida, pues lo primero que se nos ha inculcado es de que vamos a tener un juicio, que estamos condenados al infierno, ¿verdad?
quien se suicida está condenado al infierno, así dicen las religiones. Sin embargo, acá dice, en cambio, quien cumpla con mi ley de amor no temerá a la muerte ni al juicio que espera a su espíritu. Claro, viene la condición, quien cumpla con la condición de amor, pero ahorita vamos a ver un poco más de eso. Dice, debéis saber que no será hasta que la muerte os llegue cuando os juzgue. Aquí está una parte importante. Dice, no necesitamos llegar a ese punto en donde llegue la muerte para que nuestro Padre nos juzgue. Dice, sino que ese juicio empieza en cuanto comenzáis a daros cuenta de vuestras obras. O sea, el juicio comenzó en el momento de que somos conscientes de lo que estamos haciendo. En ese instante ya comenzó el juicio. No es que cuando vamos a morir ya nos llega un juez y nos van a sentenciar. No, el juicio empezó en el momento mismo. Es más, desde ahorita que ya somos conscientes que estamos haciendo mal, que inicia ese juicio. Dice, vuestras obras y sentís el llamado de vuestra conciencia. Mi juicio está siempre sobre de vosotros. En cada paso, ya sea en la vida humana o en vuestra vida espiritual. Entonces, fíjense qué importante es este punto. El juicio está constantemente en nosotros. Estáis sujetos a mi juicio. Pero aquí, en el mundo, en la envoltura, el espíritu se torna insensible y sordo a los llamados de la conciencia. ¿Verdad? Entonces, para esa idea que a veces nos inculcan en las religiones de que cuando nos suicidamos vamos a tener un juicio en el cual se nos va a condenar por habernos quitado la existencia, pues ya aquí nos damos cuenta que no funciona así. El juicio, de hecho, está siendo sobre nosotros constantemente, incluso mientras que tenemos esta envoltura. Dice otro párrafo, aquí lo pueden ver en pantalla, es el 61 de la 34. Escudriñad mi palabra hasta que estéis ciertos de su pureza. ¿Qué quiere decir? Que estudiemos la palabra que está escrita en los libros hasta que estemos seguros que es pura. Y de su verdad, solamente así podréis caminar fuertes y permanecer firmes ante la invasión de ideas materialistas que amenazan al espíritu. Porque el materialismo es muerte, es tiniebla, es yugo y es veneno para el espíritu. Entonces, cuando hablamos del suicidio, es porque estamos matando el cuerpo. Sin embargo, el materialismo también es muerte. Entonces, no solamente ese suicida está cometiendo, digamos que una falta, también nosotros cuando somos materialistas estamos cometiendo igualmente una falta, igual de grave. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros queremos evitar ese suicidio, esa muerte, también tenemos que evitar el materialismo. Acá este párrafo nos pide que estudiemos. El estudio es sumamente importante. No hago la invitación tanto como yo creo que debiera de ser. Es sumamente importante que se haga el estudio de los textos, de los párrafos. Claro que aquí hace un enfoque muy, muy importante. Dice, escudriñar las palabras hasta que estéis ciertos de su pureza. Incluso esto lo podemos llevar no solamente a los textos que están en los libros, a los hermanos que todavía escuchan cátedra los domingos, también les haría la siguiente propuesta. Si están escuchando la cátedra, escudriñen los mensajes que en cátedra se dan hasta que estén ciertos de que verdaderamente son puros. Porque si no hacemos este escudriñar de la palabra, no vamos a tener esa fortaleza, no vamos a estar firmes y van a invadirnos las ideas materialistas. Fíjense, tenemos ahí ese gran problema. El materialismo entonces nos va a llevar a la muerte. Entonces, no solamente los que consideramos nosotros como suicidas deben de cuidarse, nosotros también
debe de servirnos como ejemplo, como recordatorio, de decir, la muerte está cerca de mí también. ¿Por qué? Porque soy materialista, porque no he obedecido a la ley. Y entonces en ese sentido tenemos que ayudarnos mutuamente, no solamente para ayudar al que cometió el suicidio, sino para evitar que nosotros mismos se alberguen esos mismos errores. Que no estamos, y repito, no estamos muy lejos de ellos, estamos de hecho más cerca de lo que a veces nos imaginamos. Dice este otro párrafo, decirles que mientras el cuerpo se pudre en la tierra, en el más allá se purifica el espíritu. La muerte es descanso para la carne y liberación para el espíritu. Mas nadie intente liberarse por su propia voluntad, o sea, fuera de la hora marcada por mí. No porque en el último instante tengáis junto a vuestro lecho a un confesor que os auxilie espiritualmente, creáis que estáis a salvo, ni por vuestro arrepentimiento en esa hora creáis llegar a mí, creyendo haber alcanzado el final de vuestra evolución. Aprended a amar, a perdonar, a bendecir en vuestra vida y labrad con vuestras obras de amor y caridad hacia vuestros hermanos la purificación de vuestro espíritu. Entonces, por un lado, yo quería hacer como esta distinción de los dos extremos. Las religiones han plantado en nosotros la idea de que el suicidio es lo peor que el hombre puede hacer y que vamos a estar condenados al infierno. Y eso es una idea errónea. Y también está el otro extremo, está el extremo que pudiera pensar que porque tenemos múltiples encarnaciones, que podemos reencarnar, que la vida material no es tan importante, podemos quitarnos la existencia. Y tampoco va por ahí el asunto, ¿verdad? Por un lado tenemos que identificar que las personas que cometen el suicidio pueden todavía tener, pues, una forma de ir componiendo ese error que han cometido, de ir limpiando esa falta. Y por otro lado también, pues hacernos conscientes de la gran responsabilidad que existe a nosotros llevar muerte a nuestro cuerpo, ¿verdad? El desobedecer, el no aprovechar las oportunidades que nos da nuestro Padre de estas existencias. Muchas experiencias de hermanos que a lo mejor incluso llegan hasta nosotros, que viven muchos años con enfermedades graves. Bienvenido, hermano José Manuel, buen día. Estamos en el tema de suicidio. Entonces, muchos hermanos que sufren verdaderamente con dolores terminales, de enfermedades terminales, las cuales se prolongan por muchos años, y estos hermanos aguantan estos dolores que van padeciendo. Y incluso en esos casos, estos hermanos no toman esa decisión del suicidio, pero siempre y cuando sea por el entendimiento verdadero de esa misión, de saber que siempre existe una enseñanza, algo que se nos está revelando, que no es en balde el dolor que estamos sintiendo. Siempre nuestro Padre nos entrega un regalo que generalmente viene acompañado de sabiduría, de fortaleza, y que aunque estemos sufriendo muchísimo del dolor, ese dolor en realidad nos está entregando algún regalo con el cual vamos a ser más fuertes en el futuro, vamos a aprender una lección o nos vamos a desprender de nuestro materialismo. A términos muy generales, por ejemplo, les comparto de la abuela paterna. Ella duró más años de los que hubiera querido vivir. Hubo una época en la que ella repetía mucho, ay Diosito, ya llévame, yo ya estoy cansada, ya no quiero estar en este mundo. Y es normal, ¿no? Porque después de tantos años, después de haber vivido todas las experiencias que vivió, pues llegaba un punto en que su cuerpo se iba deteriorando, en el cual ya no podía hacer ciertas actividades, y finalmente las enfermedades se iban acumulando. Entonces llega un punto en el que definitivamente ella dice, bueno, ya he sufrido tanto que yo ya no me apego al cuerpo, o sea, yo
en este momento ya no me interesa como tal seguir viviendo. Sin embargo, no me quito la existencia porque sé que el Padre es quien es el dueño de las existencias humanas. Entonces, ese aprendizaje que recibió mi abuela y la forma en la cual se entiende que no nos tenemos que apegar a nuestros cuerpos, pues son dos lecciones como que están en los polos, ¿no? Por un lado tenemos que aprender a desprendernos de lo material, por otro lado también tenemos que aprender a respetar lo que no es de nosotros. En este caso, nuestro Padre nos ha entregado el cuerpo, nos ha entregado nuestra existencia y tenemos que respetarla en todos los aspectos, desde cuidar nuestra salud, cuidar nuestros pensamientos y finalmente aprender a respetar cuando nuestro Padre decide que es el fin de nuestra existencia en la tierra, ¿verdad? Si alguien quiere comentar, por favor, adelante, los micrófonos están para ustedes. Recuerden que habíamos solicitado que hicieran el ejercicio de hacer una oración para entender un poco más lo que es este tema del suicidio. Adelante, por favor. Ok, si nadie, si en algún momento alguien tiene una duda, por favor, ya sea que la escriba o nos la haga a través del micrófono. Entonces, bueno, ya tenemos, adelante Vicky, por favor. De respecto a esto que estás comentando, tenía yo entendido, o es lo que medio aprendí, o comprendí que el suicidio es exactamente, pero es una parte, ya es como cuestión de almas, ¿no? O sea, no precisamente el que atenta contra su vida es porque va a tener un mal pago, digamos, como todo el mundo dice, allá va a dar cuentas. Todos tenemos como el mismo destino, ¿no? Nada más que pues a cada uno nos va marcando diferente recibimiento cuando pues nos, nos trasladamos a la otra vida, pues ahora sí que no es porque va a sufrir, porque se quitó la vida, va a tener un mal tiempo. Al final de cuentas va a terminar como su proceso de haber tomado esa decisión, pero tenía yo entendido o sabido que pues que esa parte ya fue cuestión como de almas, ¿no? De que pues esa fue la vida que él eligió y la vivió y pues no sé, es donde igual dices que viene la reencarnación. Bueno, él se quitó la vida, pues ya no está, su camino sigue, pero no lleva como esa peor vida de aquel lado, al contrario. No sé, eso hasta ahí lo tengo entendido, si es así o lo entendí, lo aprendí mal, que quien se quita la vida es porque es una parte importante son cuestiones de almas antes de nacer, eligieron esa vida. A lo mejor no han cumplido con una y están, regresaron a esta vida nuevamente en una reencarnación para continuar con o sea, hasta que no entienda como que lo que el Padre, lo que Dios nos marca, él se ha salido como que de la línea, digamos. A lo mejor no lo estoy diciendo como tal debe ser, pero fue lo que entendí en cuestiones de cuando se quitan la vida. Ya es un proceso, digamos, que cada uno elige antes de nacer y pues va por ese camino. A lo mejor se salió del camino y no era que se tenía que quitar la vida, pero en algunos marca esa parte. Entonces no sé si lo entendí así o no es como esa parte de que se quitó la vida porque a lo mejor entró como en una depresión, por salir de problemas, por evadir cosas, no sé. O es realmente como yo lo escuché, como yo lo entendí. A ver si entendí la pregunta, Vicky. En general, se supone que cuando nosotros hacemos ese acto de suicidio, en realidad estamos evadiendo, por así decirlo, nuestro destino.
¿verdad? Estamos desobedeciendo al Padre, estamos desobedeciendo en general. Ahora, ahí lo único que veníamos explicando es qué tan grave es esta desobediencia, ¿no? En las religiones se nos ha dicho que es gravísimo. Nosotros entenderemos que sí es grave, no decimos que no sea grave, sin embargo, a veces no necesariamente tan grave como a veces se nos hace imaginar que es. Sin embargo, no entendí bien la pregunta, creo que sí iba por ahí, ¿verdad? A ver si me puedes comentar. Sí, o sea que cuando ellos se quitan la vida, exacto, es como por evadir, ¿no? A lo mejor hubo una situación que le generó tomar esa decisión, pero eh, ¿cómo le explico? O sea, tomó esa decisión para salir de esa situación, ¿no? Evadió algún problema, solucionar, a lo mejor se metió en problemas severos y ya no tuvo otra salida más que quitarse la vida. Pero entendía yo que cuando las personas tienen esa, obviamente no todas, esa decisión es porque ya es como algo que pues está marcado, porque pues un- una, fue una elección, una cuestión de almas. O sea, él eligió vivir esa vida, él eligió vivir todo ese proceso. Entonces, bueno, yo lo comento porque así lo entendí, lo leí, así lo escuché, pero también sería importante que yo sepa si sí es así o no es esa parte, porque ellos deciden quitarse la vida. O sea, se la quitan, pero porque ya es como un proceso de cuestión de almas. Es donde yo me siento confundida, independientemente de que se la quitan, sí, por evadir algunos problemas. Y obviamente, pues esa no es la voluntad de Dios, que nos quitemos la vida. Claro, sí, no es la voluntad de Dios. Eh, Uno de los, ¿cómo se le llama? Bueno, tenemos como ciertas reglas, por así decirlo. Tiene otro nombre, pero ahorita se me fue la palabra. Parámetros. Hay parámetros que nosotros podemos ir notando. Entonces el Padre nos pide constantemente que cuidemos nuestra existencia. Prácticamente nos dice, cuiden ese cuerpo que yo les entrego. Entonces, no está escrito pues que nosotros, o que el Padre ponga que nosotros nos vamos a quitar la existencia y que por eso es válido, ¿no? Siempre que nos quitamos la existencia, pues es algo que no estaba contemplado que fuera así. En realidad es una desobediencia de nosotros. Y no, por eso no sería una cuestión del alma, sino más bien es una debilidad que nosotros tenemos, algún error, un tropiezo. No porque esté escrito ya en parte de nuestro destino que vamos a vivir esa experiencia, sino más bien pues es resultado de nuestras decisiones. Entonces, en términos generales, el Padre siempre nos ha pedido que cuidemos de nuestra vida, de nuestra existencia material. Cuando nosotros llegamos a ese punto del suicidio, pues es porque estamos faltando al regalo que nos está dando nuestro Padre. Es como cuando, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Es cuando se nos entrega comida, un alimento, y en lugar de comernos todo el alimento, comemos la mitad y la demás la tiramos. O sea, el desperdicio del alimento no está en los planes. Sin embargo, nosotros, en nuestra decisión, así lo hacemos. Y después pasan las horas y tenemos hambre, sufrimiento, que es el sufrimiento que podemos tener por haber tomado esa decisión. Y pues nuestro Padre de alguna forma nos dice, pero pues es que tú tomaste esa decisión de tirar ese alimento que yo te di y ahora tienes hambre. Entonces estás pagando las consecuencias de tus actos. Y no era voluntad del Padre que tuviéramos hambre, porque Él nos dio en su momento el alimento correspondiente para cubrir esa necesidad, ¿verdad? Y justo así también pasa en el suicidio. Nos entrega un cuerpo para nosotros aprender lecciones. Si nosotros nos quitamos la vida o la existencia material antes de que llegue nuestra hora, pues nos estamos privando de tener experiencias, de completar nuestro ciclo, y entonces después tendremos hambre de ese conocimiento. Y nosotros somos los que vamos a sufrir. No porque Dios nos castigue por haber hecho ese acto, sino porque nosotros mismos nos privamos del aprendizaje, de la experiencia y de todo lo que conlleva seguir viviendo en esta vida material.
No sé si quieras seguir, digamos que analizando esto, Vicky, o si no, para darle la palabra a nuestro hermano José Manuel y a nuestra hermana Teresa. Sí, bueno, y obviamente eso no es no es la voluntad de Dios, al final de cuentas, pues no venimos como dice usted, hermano, esa no es la misión, pues, ¿no? Obviamente, pero sí, esa parte que creo que justamente me llama mucho la atención porque me suena muy importante ese tema y sí me gustaría escuchar lo que la hermana pudiera decirnos. Al final de cuentas tiene mucha sabiduría ella, pero esa parte sí me llama. Entonces, sí es una parte que sí es cuestión de almas o es como querer manejar aquí en el mundo terrenal la vida de esa manera y no sería como cuestión de almas. Sería como evadir nosotros mismos a las situaciones que vivimos, porque pues imagínense, si todos vamos a atentar con nuestra vida, pues vamos, ¿a dónde vamos a parar? No, obviamente no es eso, porque pues todos tenemos situaciones, pues a lo mejor unos más ligeras, otros más pesadas, situaciones difíciles. Si esas fueran nuestras salidas, pues no es la solución pero sí me gustaría escuchar a la hermana, y como que se me hizo muy importante ahorita este tema que está manejando. Le cedo el micrófono, hermano. Sí, Vicky, muchas gracias. Ahorita nuestra hermana Mercedes a ver si participa con esta respuesta. Adelante, hermano José Manuel, y después nuestra hermana Teresa. ¿Qué tal me escucho ahí? Bueno, Sí, se escucha. ¿me escucho bien? Híjole, yo no escucho. Adelante, a ver si puedes hablar, hermano. A ver ahí, ¿qué tal me escuchan bien? Sí, ahí sí ya. Mejor. Buenos días a todos mis hermanos. Bueno, yo quisiera compartirles algo que en vida propia, una experiencia personal sobre el suicidio que viví al lado de uno de mis yernos, ahorita ya tiene 35 años, y confrontando las divinas enseñanzas que nuestro divino maestro nos ha traído para esta era, pues realmente siempre fui un hombre muy escéptico, quise comprobar dentro de las religiones y dentro de las sectas y logias que pude haber participado, la existencia de Dios, y para mí esto ha sido lo más elevado, lo que he estado estudiando y llevando. Por principio de cuentas, el espíritu cuando salió del Padre, cuando salimos emanados de Él, salimos a disfrutar del universo espiritual que nos formó. Fue necesario que nos diera un báculo para poder encarnar en las diferentes moradas espirituales y materiales. Empezamos a descender por el uso del mal uso de nuestro albedrío, a sentir soberbia, a querer manipular, sentir poder, todo lo que vemos en este mundo. Padre, nuestro Padre en su sabiduría y en su amor, a medida de que descendíamos nos fue creando moradas, unos para expiar, otros para vivir la experiencia y regresar llenos de sabiduría por medio del gran beneficio de la evolución. Pero en ese proceso, vengamos al plano terrenal, nos hemos ido perdiendo a través de los milenios, hemos ido evolucionando, sí, la ciencia estaba avanzada en inteligencia, pero no en sabiduría ni en amor.
y no ha sabido dar los paliativos suficientes para que el ser humano se suicide. En estas fechas donde el espíritu por medio de la mente y la inteligencia y el razonamiento conozca el amor y la vida. Nos han estado manipulando durante muchos milenios, alimentándose de nosotros con esas vibras negativas que ejercemos. ¿Quiénes? Por los mismos espíritus que más inteligentes que nosotros, con una tecnología en manos de ellos más desarrollada, han formado esos cotos de poder que nos tienen así como vivimos ahorita actualmente, al borde del suicidio, por las pandemias, por las necesidades económicas, por situaciones que ellos mismos han provocado y que son superfluas. Las religiones no han cumplido su misión porque no hay paz, no hay salud, no hay armonía, no hay amor, esa ley de amor que el Padre nos pide. Un espíritu encarnado viene desde cero con la oportunidad de rectificar y reconstruir su existencia y elevarse, salir de esta rueda de reencarnaciones en la cual hemos vivido inmersos y no hemos podido ir a habitar otra morada mejor que esta, o contribuir con la regeneración, ya no digamos de la humanidad, sino de las familias donde hemos llegado. Arrastramos herencias culturales, espirituales y sentimentales de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos, condiscípulos, maestros en la educación académica, y los objetivos trascendentales y de vida verdadera se han olvidado. Nos dan pan, piedras por pan. ¿Por qué les digo esto? Porque el Padre nos dice eso, y lo he constatado con la experiencia de mi yerno, que nació en una familia disfuncional donde la madre era alcohólica, y que me perdone, ojalá y tome luz porque ya desencarnó, y le pido al Padre por ella, pero lo hago como punto de referencia, no como una crítica ni un prejuicio o un juicio, para tomar lección y experiencia de todo esto que nos deja la vida cada uno de nosotros. El esposo pues trabajaba, toleraba, la madre los maltrataba, los amenazaba por sus celos exacerbantes, a que los obligaba a que se le pusieran en contra al papá, y creció con el criterio de que el hombre es de la calle y que se salga y que haga lo que tenga que hacer y aprenda. Bueno, se vio involucrado en la adolescencia en las drogas, se hizo joven, no terminó más que su secundaria, conoció a mi hija, decidieron casarse, no antes sin cumplir con ese exhorto, esa recomendación que nos da el Padre en sus lecciones, en sus enseñanzas, de que el matrimonio tiene que ser un matrimonio, él avala un matrimonio consciente. Sabemos que la conciencia, por ahí nos habla el Padre, y nos lleva al despertar de las virtudes, a la práctica de las virtudes, y cuando un matrimonio no sustenta su unión en bases espirituales armonizadas con las materiales, puede zozobrar. No hubo amor, sino química, gusto, deseo, pasión. No se fijaron en las virtudes y en los atributos que podían tener cada uno, y poder construir una familia fundamentada en eso. Porque el Padre dice que somos sus representantes, los hombres y las mujeres, como padres,
de guiar a las generaciones que está enviando Él para poder regenerarnos y elevarnos en todo, desde este mundo, empezar a sentir la vida verdadera. Cortó sus adicciones de tajo por cumplir el estricto compromiso de que no se le juzgara, pero empezó a decaer en una depresión mental imposible de controlar. ¿Por qué? Dice el Padre que en este mundo y en el que no vemos, dentro de este plano, hay fuerzas visibles e invisibles. Unas dan salud, otras enferman, están en lucha, están en pugna. Y todo se desprende de nuestro espíritu y de nuestros pensamientos. Al no estar educados, guiados y desarrollados con este conocimiento, como padres e hijos, nos perdemos en ese mundo, en esa lucha, y abrimos la puerta para que esas malas influencias nos invadan, porque eso es lo que le estaba pasando a él. Estuvimos con él en todo su proceso, internados con él en un hospital psiquiátrico. Yo lo viví de cerca con los psiquiatras y los doctores, y él oía voces que lo orillaban a salirse de su casa, una ansiedad incontrolable. Los que hemos sufrido de esas ansiedades y hemos sanado gracias a la espiritualidad y al control del pensamiento, junto con otros elementos, porque yo también me puse ansioso junto con él. Sé lo que es la ansiedad. Y la ansiedad viene por influencia. Recordemos que en el cerebro tenemos glándulas que secretan líquidos, hormonas y todo lo que necesitamos para procesar la vida inteligentemente. Y a medida de cómo se generan los pensamientos, es lo que le vas echando al cuerpo. Si te enojas, le estás echando líquido biliar y bueno, en automático te vas a enfermar, ¿no? Si no cuidas, como dijo nuestro hermano Oscar, si no cuidas de tu cuerpo y de tu vida, pues, ¿quién lo va a hacer? El Padre nos dota de ese libre albedrío y no es tan respetuoso, tan venerable, que no se mete en esas cuestiones, nos dice el camino, que de nosotros depende. El escuchar esas voces, yo platiqué con el psiquiatra y dice que desgraciadamente la ciencia está en investigación de eso, de ese mundo que no se ve. Si no lo comprueban, no lo avalan. Lo que hacen es medicar, dar ansiolíticos, droga para calmar esas sensaciones que el cuerpo genera de ansiedad, antidepresivos que generen serotonina para que no sientan esa depresión, los ayude un poco a salir, y ejercicio. Y alejarse de todo lo negativo. Relaciones tóxicas, medios de comunicación trágicos, que es lo que más vemos. Todo, contacto con la naturaleza, trato con amor, cariño y respeto, compañía diaria, pero sobre todo amor y ternura, comprensión. Y no es fácil que se desprendan de esas malas influencias que como humanidad hemos estado generando todos. Imagínense cómo se vive y todo lo que vibramos y mandamos hacia el mundo espiritual y hacia... Existen, porque si las son, ahorita no vemos las ondas que nos están unificando en este enlace, pero ustedes están allá, yo aquí, no nos estamos viendo. Eso es una realidad. Los decretos del alma, solamente Dios conoce sus misterios. Yo no me atrevo a pensar ni a decir que es un decreto que ya traes por cumplir, ¿no?
Aquí lo que sí nos dice el Padre es que venimos a aprender. Que demos gracias a Dios, a la vida, como la ha decretado Él dentro de sus leyes, que hemos venido a restituir o a expiar o aprender y evitar el dolor con la práctica de su ley de amor, de caridad, de bondad, de ternura, de comprensión, de todas esas virtudes con las que nos engalanó espiritualmente, soportado en las potencias de la vida, del amor, de la razón, de la inteligencia, de la conciencia, de la eternidad, que sepamos que somos eternos y que podemos transformar nuestro mundo si queremos vivir dentro de lo que Él nos recomienda en sus enseñanzas, en un Edén ya. Porque el día que nos vayamos tenemos que irnos afinados a lo que querramos vivir de aquel lado, cuando demos el brinco. Pues este muchacho, se aplicaron todas esas reglas, ya conocía yo esto, se aplicó la ley de amor, no fue fácil, es desgastante, porque se rebelan, recaen, pero gracias a la sabiduría que se ha vertido en el legado divino y a la aplicación y a pegarnos fielmente a la caridad, incondicionalmente a tratar de ayudarlo, pues ahorita ahí está, él ya está estudiando una carrera de ingeniería, está comprendiendo todo esto que le estoy manifestando y es un resultado fehaciente de trabajar con esos espíritus que débiles, desde que llegan al lecho del hogar, no lo saben conducir los padres. Desde ahí viene la falla, por eso la exhortación de trabajar con las nuevas generaciones, de enseñarles la espiritualidad no con religiosidad, no con dogmas, no con anatemas, no con fanatismo ni idolatría, sino la espiritualidad como forma de vida, que está destinado a este mundo y está en proceso de cambio, y que por el dolor solamente va a entender la humanidad, porque no queremos entender con sabiduría y con inteligencia todo esto. Todas esas instituciones ambiciosas que nos vienen manipulando, pues van a caer, viene la poda de todo eso y viene un nuevo mundo, y que este tema nos sirva de experiencia como padres, como humanos, como hermanos que somos en el espíritu, para tomar conciencia de la acción, porque en teoría podemos formular muchas cosas y vivirlas, pero solamente en el pensamiento. En la oración podemos estar ayudando con el amor, con la buena vibra para los que sufren, pero se necesita la acción, la práctica de todo esto. Si no hay práctica, no hay resultados. Y yo creo que todos tenemos, no andar tocando puertas, tenemos un deber moral, espiritual y material de desarrollar a nuestros hijos, hermanos, parientes, padres y amigos. Respecto al suicida, el padre dice que llegará el momento cuando se quite la vida, nadie está condenado, nadie, porque el padre, no podemos concebir un padre amoroso, castigador. Nosotros nos acarreamos todos nuestros males, pero de antemano estamos perdonados. Él es nuestro abogado, al contrario de todas nuestras imperfecciones. Y nadie está condenado, ni el suicida. Pero sí, pues va a vivir un mundo en el plano espiritual donde le toque llegar, de turbación, de confusión, y arrepentido por querer enmendar sus culpas o sus malas determinaciones, su libre albedrío mal manejado, va a pedir nuevamente un cuerpo para poder tener otra oportunidad.
Y el Padre se lo va a conceder porque a través de las reencarnaciones vamos aprendiendo. Pero el Padre dice que esos espíritus cuando desencarnan, cuando logran su objetivo, dentro de su conciencia, que es quien nos juzga, porque el Padre no nos juzga, sino su propia conciencia, le va a reclamar su falta de fe. Y para eso tenemos que escudriñar qué es la fe. Tiene un contenido muy grande que podemos pasar horas analizando eso. Pero estoy convencido de que todo suicida es un hombre mal manejado desde niño o mujer, un hombre descuidado espiritualmente o mujer, un hombre que crece y la vida la ve de manera oscura, no supo o no supieron darle la orientación de las pruebas, porque la vida es una constante prueba, una constante lucha de aprendizaje, y que sí, son influencias, esas influencias que hemos creado, o espíritus oscuros, muy oscuros, que no reconocen a Dios porque no conocen el amor, que influyen para alimentarse de esos acontecimientos y seguir haciendo de las suyas. Que llegará el momento en que se cansen de sufrir como la abuelita de Oscar, aquí terrenalmente, que pedía al Padre que la levantara. Pues esos espíritus también piden al Padre cuando se cansan que los ayude, y es cuando empiezan a ver la luz, porque estamos inmersos en Dios. Solamente traemos vendas de oscuridad en nuestra mirada, en nuestro conocimiento. Esto es lo que quiero y tenía que compartirles. Y pues recordemos que esto es una constante lucha, hermanos. Muchas gracias por escucharme y buen día. Buen día, hermano José Manuel, gracias. Bienvenido, hermano Samuel Acosta. Qué bueno que nos visita. Pues siguiendo con el tema del suicidio, hay varios aspectos importantes dentro de lo que es el suicidio. Incluso dentro de los 22 preceptos hay un precepto que nos habla de la muerte, ¿no? Cuando nosotros quitamos la fe a un hermano, estamos cometiendo pues digamos que estamos matando de una peor manera todavía que si quitáramos la existencia a un hermano. Bienvenido, David, buenos días. Ya casi terminamos, ya vamos casi terminando, nos quedan escasos 20 minutos, pero al menos saludarnos, qué bueno que nos visitan. Es sumamente grave cuando nosotros matamos la fe en uno de nuestros hermanos. La responsabilidad que adquirimos al hacer un acto de este tipo es mucho mayor, como decía, a cuando quitamos la existencia de un cuerpo. Se nos deja entrever en algunos párrafos del libro de la vida verdadera que existen cosas peores que quitarle la vida o quitarle la existencia a un hermano. Esto porque sabemos que el espíritu pues es eterno. A la hora de que muere el cuerpo, pues efectivamente estamos cayendo en un error grave. Sin embargo, existen cosas todavía peores. El encierro, por ejemplo, cuando nosotros encontramos en los presidios a diferentes hermanos que prácticamente su vida completa se la pasan encerrados, y muchas veces por culpa de un tercero que de forma injusta los ha mantenido ahí encerrados. Actualmente existen gobiernos que reprimen a personas que manifiestan su enojo hacia el gobierno, y estos de forma déspota, de forma terrible, encierran a los retractores y los dejan ahí, que prácticamente que pasen toda su existencia material. Y este tipo de acciones pues llegan a ser a veces hasta peores que si les quitaran la vida, que les dieran muerte, que los mataran. Bienvenido, hermano Julio César, buen día. Pues ya casi terminando, nos quedan 20 minutitos, pero y repitiendo como nos decíamos a nuestro hermano Samuel, a David, qué bueno que nos visitan. El tema del día de hoy fue el suicidio. Ya estamos casi
en las últimas participaciones. Me gustaría también preguntar si existen dudas, si hay alguna propuesta. También nos quedó la duda de nuestra hermana Teresa, me parece. Adelante, hermana, por favor. Es que no podía activar el micrófono, Sí, no no se sé por preocupe. qué. Adelante, adelante. Este, bueno, es que, pues es que me surgió ahí la duda de si entonces cuando muere, cuando se muere y ya nada más se va a vivir en el espíritu, pero entonces si tenemos, o sea, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Eso es lo que entiendo. Vamos a seguir aprendiendo, pero yo me preguntaba si vamos a seguir aprendiendo de todo lo que tenemos duda o de todo lo que necesitábamos aquí, cuando estábamos en la Tierra, y bueno, pues a medida de lo que han ido diciendo, pues estaba viendo que no, porque hay cosas que ya no vamos a ocupar, así tal y como preguntaba hace rato este, de que como estamos haciendo consciente esta parte de la espiritualidad que es parte de nosotros, entonces vamos a buscar, como comentaba el hermano, pues como, no sé, lo hago análogo a si buscar un pie o una mano que ya no tenemos, pues entonces ya no vamos a tener el cuerpo, pero vamos a buscar este otro cuerpo que sí tenemos, el del espíritu, para buscar pues este estado amado de la conexión con nuestro Padre. Pero me preguntaba si algunas otras cosas que queríamos aprender o de las que teníamos duda íbamos a seguir aprendiendo. Y entonces, pues de acuerdo a lo que usted nos estaba diciendo, hermano Oscar, pensaba que a lo mejor solamente aquellas que estén, y esta es la pregunta, solamente aquellas que estén afinadas al crecimiento del espíritu, y que, por ejemplo, y si es una duda científica, es que esa es la duda. Vamos a seguir aprendiendo y bueno, y serán solamente aquellas cosas que estén afinadas al espíritu, a que tengan al amor. A ver si entendí la pregunta, hermano. Por ejemplo, ahorita me enfoco más a la parte científica, ¿no? Porque creo que por ahí pudiera estar, o pudiéramos entender más la pregunta, a ver si la entendí bien. Cuando nosotros queremos acceder a mayor conocimiento, o sea, espiritualmente queremos tener mayor sabiduría, pareciera que solamente a través de la existencia humana es que pudiéramos tener ciertos conocimientos, ¿verdad? O sea, esa es como la idea general. Sin embargo, todo lo que nosotros experimentamos ahorita en esta existencia, todo lo que alcanzamos a ver, lo que alcanzamos a entender, incluso lo que experimentamos pues en sentido de la gravedad, si nos subimos a un avión, si viajamos o tuvimos la oportunidad de viajar en algún submarino, vamos a suponer, por ejemplo, todo ese conocimiento pues ya lo tiene el espíritu en el momento en que lo experimentamos. Ahora, si nosotros queremos conocer más allá de todo lo que tiene, por ejemplo, esta tierra para proporcionarnos de conocimiento, eh, pues si son datos puramente científicos o datos que no son relevantes, nuestro propio espíritu no se va a enfocar porque no tiene esa atención hacia esos datos que no le interesan. Generalmente como espíritus vamos a buscar esclarecer o vamos a buscar adentrarnos en las cosas que nos llaman la atención, en todo aquello a lo que nos afinamos. En esta existencia, por ejemplo, si nosotros estamos fascinados con las experiencias submarinas, tenemos ganas de aprender sobre ese conocimiento, pues la única forma en la que vamos a aprender es si tenemos una reencarnación y en esa reencarnación
pues tenemos la oportunidad de experimentar esos eventos, ¿verdad? Solamente así. Sin embargo, hay otras lecciones que espiritualmente podemos aprender a nivel espiritual. Por ejemplo, podemos aprender a ser más pacientes, podemos aprender a convivir de una forma diferente con nuestros hermanos, nada más por el simple hecho de meditar. O sea, nosotros meditamos, analizamos nuestro comportamiento, analizamos nuestras experiencias previas, analizamos todo lo que hemos aprendido en esta existencia y al analizarlo nosotros aprendemos. Entonces, sin embargo, hay conocimientos que obviamente van a quedar fuera de nuestro alcance y que solamente vamos a poder acceder a ellos a través, una de dos, o de contemplación, que todavía la vamos a poder utilizar. Espiritualmente nosotros podemos contemplar en este caso el mundo material. Pero una cosa es contemplarla y otra cosa es sentirla. Entonces, solamente hasta que llegamos a encarnar es que podemos sentir, es que podemos verdaderamente entrar de lleno a esas sensaciones y conocerlas de una forma más perfecta. Entonces, el conocimiento, la sabiduría va a ser constante, sea encarnados o desencarnados, siempre vamos a crecer en el conocimiento y sabiduría. Y la encarnación solamente nos da esa oportunidad de sentir con mayor profundidad, de experimentar de primera mano en términos muy materiales, muy materializados. Entonces, pues nada más depende de qué es lo que estemos buscando, qué es lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Normalmente vamos a estar afinados a lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Lo que no nos ayuda a crecer espiritualmente generalmente lo dejamos a un lado por nuestra propia decisión, pues porque se nos hace aburrido, porque no todos estamos interesados en detalles pues que no nos aportan nada, ¿no? A lo mejor pudiéramos conocer las matemáticas, vamos a suponer, pero si nosotros las matemáticas no es algo que nos esté aportando mucho conocimiento, mucho crecimiento espiritual, pues no nos vamos a meter de lleno a ellas. Y sin embargo, a niveles espirituales pudiéramos, si nos agrada el tema, pues también meternos de lleno a todo esto, ¿verdad? No sé si responda a la pregunta, hermano, y también si alguien más quiere participar respecto a esta respuesta, por favor, adelante. Buenos días, hermano. Sí, adelante, por favor, hermano León. Mire, yo les comparto, ¿verdad? No impongo, como siempre. Yo pienso que es un tema bien difícil y es un hilo muy delgado, porque hay varias vertientes. La primera sería, por decirlo, hay una parábola del Maestro Jesús que dice: yo puedo poner mi vida y puedo poner mi vida por ustedes y puedo volverla a retomar. Ahí está hablando de la encarnación nuevamente, o de la evolución. Yo pienso, hermano, que si nosotros cuando trascendemos o dejamos el cuerpo, recibimos una nueva oportunidad, esa oportunidad pues se tiene que cumplir conforme está la voluntad de Dios, ¿no? Ya sea a través de dolor y sufrimiento, ya sea a través de compartir amor, ya sea a través de llegar a alguna familia y ayudar a esa familia. O sea, hay muchas vertientes. Entonces, más que nada, pues yo pienso que no se puede afirmar ni se puede negar nada, porque pues realmente, como lo dijo el maestro, no entendemos los secretos de la tierra, de lo que nos ha hablado, y menos podemos entender los secretos de los cielos. Más lo que decía la hermanita hace rato que mencionaba, tiene mucha razón sobre la encarnación. Hay quien muere violentamente, hay quien muere de suicidio, pero yo pienso que, a mi pensar, yo pienso que ya está señalado de alguna manera, porque, pues como dijo nuestro padre, la hoja no se mueve sin su voluntad. Entonces, yo pienso que es parte de la evolución. Y la carne, pues solamente, como lo hemos dicho, lo se ha mencionado, solamente es la envoltura. Lo preocupante aquí sería la muerte del alma. Aunque muchos digan que no muere, pero el alma sí puede perderse.
simplemente por apego o por estar en dominio terrenal. Inclusive, como se dicen, si acatáramos esa palabra que dice Jesús, que Él puede poner su vida y volverla a tomar, entonces podríamos entender que realmente no hay muerte, hay evolución y hay elevación del alma hacia el espíritu. Eso es lo que les comparto, hermano. Sí, gracias, Marlon. De hecho, existe el llamado la segunda muerte, ¿no? La segunda muerte está relacionada justo a ese estado en el cual el espíritu decae tanto que pareciera que está muriendo nuevamente. Y muere de forma espiritual, de una forma simbólica, no porque esté muriendo en verdad. Pero pareciera que esté muerto porque no está desarrollándose, se ha quedado estancado, ha quedado encerrado en un abismo de materialidad oculto, sin poder salir, ¿no? Entonces, esa segunda muerte, pues es un estado en el cual el espíritu puede llegar a caer. Y es simbólico porque, como se dice constantemente, el espíritu no puede morir, pero de alguna forma simbólica sí está muerto. ¿Por qué? Porque no se desarrolla, porque no busca la espiritualidad, porque finalmente se encuentra encerrado en ese abismo. Pues ya vamos terminando, no me queda más que agradecerles sus participaciones, todo lo que nos han entregado. Nuevamente una invitación para participar con oraciones. Quisiera que nos propusieran un tema para dentro de 8 días. Si alguien quiere proponernos un tema, los agradeceríamos mucho. La idea es pues hacer oración en la semana y entregarnos el día domingo, en este caso el día de hoy, un mensaje, una palabra, una evidencia que pueda llegar en la semana. Si nosotros no practicamos esta oración, recuerden que si nosotros no obtenemos un poquito de sabiduría, pues en realidad no estamos llegando al objetivo de la oración. Al nosotros orar, queremos comunicarnos con Dios, y si no obtenemos un mensaje, una evidencia, una enseñanza que hayamos aprendido por medio de nuestra meditación, pues entonces no estamos orando correctamente. Entonces es buen ejercicio para nosotros ponernos a prueba, ponernos esas metas de poder entregar a los demás, ¿no? De solicitarle al Padre que nos entregue un poquito, un mensaje, unas palabras para poder iluminar con nuestros pensamientos y nuestros mensajes a la clase. Pues por favor, si hay alguna propuesta de tema, adelante, y si no, también nos ponemos de acuerdo en el WhatsApp. Recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp para todos los que gusten acompañarnos. Desde el grupo de WhatsApp nos podemos poner de acuerdo con los temas y también para estar compartiendo constantemente el link para reunirnos los días domingos. Pues muchas gracias, que se pasen un excelente domingo y seguimos en contacto. También a partir de las 10 vamos a tener otra reunión. Son reuniones con el grupo Vasconcelos. Son la de dinámicas diferentes, dura de 10 a 1. También están cordialmente invitados para quien guste quedarse en este mismo link. Generalmente lo realizamos. Nada más que si la dinámica es diferente. Si hay alguna propuesta de tema, por favor, adelante. Sí, hermano, buenos días, muchas gracias. No sé si estaría bien el tema, sobre todo lo que está aconteciendo ahora sobre la faz de la Tierra, con todo esto de los volcanes y todas esas cosas. No sé si sea buen tema, hermano. Yo pienso que como que la Tierra tiene que estar evolucionando, ¿verdad? Pero pues ahora nos ha tocado a estas generaciones para entenderlo un poco más y ser un poquito más consciente de que pues todo esto que está pasando es porque tiene que pasar, porque pues no depende tanto de nosotros como seres humanos, hermano. Muchas gracias. Sí, ¿cómo, si le pusiera un título, hermana Mercedes, cómo pudiera ser? Ya propusieron en el chat el de la reencarnación. También está muy interesante.
No sé, hermano, podría ser evolución de la tierra o, o transformación del hombre a través de la tierra. No sé, hermano, ¿cómo ve usted? Sí, estoy leyendo el tema que propone nuestro hermano Samuel y se relaciona mucho con lo que ahorita comenta, hermana. Nuestro hermano Samuel pone que el tema de reencarnación o encarnación, y lo que usted nos dice es la evolución. Y sí van muy relacionados los dos, o sea, la evolución y la reencarnación. Pues vamos a dejarlo tal cual los dos temas, ¿no? Evolución y reencarnación. Vamos a ponerlo. Sí, hermano, muchas gracias. Incluso también comentar que ya se ha comentado antes, pero para que quede bien que quede bien en la memoria cuál es la diferencia entre reencarnar y encarnar y la evolución en general del espíritu. Pues lo dejamos así para la próxima, para el domingo que viene. Ese sería el tema, la evolución, la reencarnación. Muchas gracias, mi hermano. Gracias a todos ustedes y un abrazo, feliz domingo. Nos volvemos a ver dentro de 8 días. Saludos a la blanca y hermosa Mérida, hermano. Gracias. Muchas gracias. Igual por allá en Ciudad de México, un abrazo. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, abrazo de luz, bendiciones. Buenos días, no sé si me escuchan ahí. Sí. Sí, se escucha. Ok, para los que van a estar a las 10, van a decir que no estoy, pero ya estamos aquí al pendiente. Sí, que sí, buen día. Aunque se oye un ruido ahí medio raro, o no sé si es mi máquina. A ver ahí. Sí, yo creo que ya se silenció. Se oye así como interferencia, no sé cómo. Sí. Me gustó cómo habló Manuel, José Manuel, a la vida real. Eso a mí me llena mucho. Sí, nuestro hermano José Manuel también tiene la reunión, nada más que es en otra liga, igual por estos medios.